Unas ligeras gotas de lluvia caían del techo roto del patio. En un rincón de la casa, Azan, de 4 años, estaba sentado en el suelo con su coche de juguete, y Cenat, la misma criada, jugaba con él, riendo. De pie en la puerta de la habitación, Nadeem observaba la escena, pero no había alegría en sus ojos. Algo más. Habían pasado 2 años desde la muerte de su esposa, y durante este tiempo Cenat se había convertido en una madre para su hijo. Nadeem se había explicado muchas veces que ella solo era una criada, pero con el paso del tiempo, el amor y el respeto que crecían en los ojos de Azan por Cenat creaban una extraña duda en su corazón. Ese día también, cuando vio a Azan durmiendo con la cabeza apoyada en el regazo de Cenat, su corazón se desbocó. En cuanto entró en la habitación, estrechó la mano de Cenat con rabia. ¿Qué necesidad había de hacerla acostarse así en mi regazo? Cenat lo miró conmocionada. Azan se despertó y empezó a llorar. Cenat intentó decir algo, pero el tono de Nadeem se volvió más duro. Tu trabajo es solo limpiar y cocinar. No te afanes tanto por ser la madre de mi hijo. En ese momento, un dolor indescriptible se reflejó en los ojos de Cenat. Intentó silenciar a Azan, pero la sospecha y la ira de Nadeem parecían descontroladas. La lluvia arreció, y una tormenta había comenzado también dentro de la casa, una tormenta que lo cambiaría todo en los próximos días. Cenat abrazó a Azan y salió de la habitación. Tenía lágrimas en los ojos, pero mantuvo los labios apretados. Sabía que el corazón de Nadeem estaba destrozado por la muerte de su esposa, pero también era cierto que nunca había considerado a Azan menos que su hijo. Fue a un rincón del patio y se sentó en una silla de plástico. Las lágrimas de Azan no paraban de llorar, repetía una y otra vez: «Tía, ¿por qué Baba te regaña?». Al oír esto, el corazón de Cenat se le partió aún más. Dijo en voz baja: «Hijo, Baba está cansado, se le nota el corazón, por eso se enoja». Pero sus palabras no lograron consolarla. Por otro lado, Nadeem caminaba por la habitación. La escena en la que vio a Azan durmiendo en brazos de Cenat le venía a la mente una y otra vez. «Este es mi hijo, mi sangre. ¿Y por qué le tiene tanta confianza?», se preguntaba. Entonces, de repente, recordó, la semana pasada había oído a Azan llamar a Cenat Ami por teléfono. En ese momento, sintió como si alguien le hubiera puesto una piedra en el pecho. Caía la noche. Azan se había quedado dormido y Cenat lavaba los platos tranquilamente en la cocina. Nadeem estaba de pie en la puerta de la habitación. «Te irás de esta casa a partir de mañana». Sus palabras eran frías y duras como piedras. Cenat incluso dejó de lavarse las manos y lo miró sorprendida. «¿Qué? ¿Por qué?». Nadeem apartó la mirada y dijo: «Es que, no es correcto que te quedes aquí». Cenat contuvo la respiración, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dijo nada. En ese momento, solo podía oír el sonido de las gotas de lluvia, como si ella también llorara en el silencio de esta casa. La luz de la mañana se extendía por el patio. Cenat sacó silenciosamente su vieja bolsa y empezó a doblar su ropa. Sabía que tenía que irse de casa hoy. Se le humedecían los ojos al guardar cada prenda, pero no quería derramar lágrimas delante de Azan. Azan seguía durmiendo. En cuanto despertó, fue directo a la habitación de Cenat. «Tía, ¿qué haces? ¿Por qué doblas esta ropa?». Cenat intentó mentir: «Hijo, solo estoy limpiando». Pero Azan se dio cuenta de que algo andaba mal. El miedo se reflejó en sus ojitos. «Te vas, ¿verdad?». Al oír esto, las lágrimas brotaron de los ojos de Cenat. Se inclinó y abrazó a Azan. «Hijo, a veces los adultos toman decisiones que los niños no entienden». Azan exclamó en voz alta: «Lo entiendo. Baba te está echando, pero eres mi madre». Mientras tanto, Nadeem llegó a la puerta de la habitación. Escuchó estas palabras con claridad. Sentía como si alguien le apretara el corazón, pero su rostro permanecía serio. «Azan. Sal», exclamó en voz alta. Azan miró a su padre a los ojos por primera vez y dijo: «No. Eres malo. ¿Por qué echas a mi madre?». Nadeem guardó silencio un instante. El dolor lo invadía, pero la duda y la terquedad lo reprimieron de inmediato. Cenat tomó a Azan y le dijo: «Hijo, no le hables así a Baba». Pero Azan sollozó y dijo: «Si te vas, yo iré contigo». Se hizo tal silencio en la habitación que solo se oía el llanto de Azan.
Afuera, se oía el crujido del carro de la basura en la calle, pero dentro de la casa, el sonido de una relación que se rompía era mucho más fuerte. La oscuridad de la noche había envuelto lentamente todo el vecindario. La lluvia había parado, pero pequeños charcos de agua brillaban en el suelo. Nadeem estaba sentado en su habitación con una taza de té en la mano, pero el té se había enfriado. El sonido de la llamada a la oración resonaba en su mente una y otra vez. «Eres malvado. ¿Por qué te llevas a mi madre?». Estas palabras le atravesaron el pecho como una flecha. Pero de inmediato, la serpiente de duda que había estado asentada en su corazón durante los últimos meses comenzó a invadir su mente. Si este niño empieza a considerar a esta mujer como su madre, ¿qué será de mi mañana? Discutía consigo mismo, pero la respuesta siempre era la misma: Cenat tendrá que irse de aquí. Mientras tanto, Cenat estaba sentada en la habitación de Azan. La cabeza de Azan estaba en su regazo y ella le acariciaba el pelo. Los ojos del niño estaban rojos. Estaba cansado de llorar, pero no dormía. «Tía, si te vas, ¿con quién me acostaré? ¿Quién me contará la historia?». Cenat dijo lentamente: «Hijo, tu padre te lo contará». Azan negó con la cabeza: «Mi padre ni siquiera me habla». Al oír esto, Cenat se quedó sin aliento. Cerró los ojos para que no le salieran lágrimas, pero 2 gotas corrieron por sus mejillas. De repente, la puerta de la habitación se abrió con fuerza. Nadeem entró, con el rostro endurecido y una extraña ira en los ojos. «Azan, vete a la cama». Azan dijo obstinadamente: «No. Me quedaré con la tía». La paciencia de Nadeem se agotó. Se adelantó, agarró la mano de Azan y tiró de él con fuerza, empujándolo hacia la cama. Azan se tambaleó y su frente golpeó la esquina de la cama. «Baba, ah», gritó Azan, y un hilo de sangre comenzó a correr por su frente. Un grito surgió del corazón de Cenat. Corrió y comenzó a atender la llamada a la oración. «Oh, Dios, llamada a la oración, hijo, no ha pasado nada, soy yo, ¿verdad?». Nadeem se quedó atónito por un momento. Vio con qué fuerza Adán abrazaba a Cenat, como si no pudiera ni respirar sin ella. Pero al instante siguiente, su voz se volvió áspera: «Te irás de esta casa mañana por la mañana. He tomado una decisión». Cenat dijo llorando: «Nadeem Saib, tu hijo me necesita, le romperás el corazón separándolo de mí». Nadeem apartó la mirada: «Si se le rompe el corazón o no, ese es mi problema». La débil voz de Adán resonó en la habitación: «Baba, si la tía se va, yo tampoco me quedaré en esta casa». Al oír esto, el corazón de Nadeem se conmovió por un momento, pero su terquedad lo convirtió de nuevo en piedra. Salió de la habitación sin decir nada. Esa noche, Azan no durmió en el cálido regazo de su madre, sino que permaneció solo, entre la fría manta, llorando. Cenat también daba vueltas en la cama, pero el sueño estaba lejos de sus ojos. Y la mañana traería una decisión que cambiaría la vida de los 3 para siempre. El cielo matutino estaba brumoso, un tenue resplandor rojizo se extendía entre las nubes. Las gotas de lluvia de la noche anterior aún brillaban en el patio. Cenat guardaba su maleta en silencio en su habitación. Le temblaban las manos, y entre la ropa también había colocado el pequeño barco de juguete de Azan, el mismo que le había regalado en el Eid del año anterior. Azan seguía durmiendo, o quizás fingía dormir. Cenat lo besó en la frente por última vez y dijo lentamente: «Hijo, cuídate». Había una extraña fractura en su voz, como si cada palabra le desgarrara el corazón. Acababa de llegar a la puerta cuando oyó el sonido de pequeños pasos corriendo detrás de ella. «Tía, ¿a dónde vas?». Azan estaba de pie frente a la puerta, con lágrimas en los ojos, el cabello despeinado y el miedo claramente visible en su rostro. Cenat bajó la mirada: «Hijo, tengo que irme». Azan le agarró la mano de inmediato: «No. No puedes irte. Eres mi madre, te quedarás conmigo». Al ver esta escena, Nadeem salió de la habitación. Tenía un manojo de llaves en la mano, pero la dureza aún se reflejaba en su rostro. «Azan, vete. No lo entiendes, ya no se quedará en esta casa». Había un grito en la voz de Azan que podría romperle el corazón incluso a un adulto: «Baba. No te hablaré, no comeré, me enojaré contigo». Los ojos de Cenat se llenaron de lágrimas. Sabía que aunque se detuviera, el veneno en el corazón de Nadeem no desaparecería,
pero al ver el estado de Hazan, su corazón tembló. Hijo. A veces tenemos que andar por caminos que no queremos, dijo en voz baja, pero Hazan la abrazó y lloró. Nadeem se detuvo un momento. Una ternura comenzó a despertar en su interior, pero se controló de inmediato. Cenat. Vete ya, o si no. Este o si no quedó incompleto, porque Hazan se paró frente a su padre y dijo, o si no, te dejaré también. Al oír esta frase, las llaves cayeron de la mano de Nadeem al suelo. Por un instante, miró a su hijo, luego a Cenat, pero su terquedad seguía firme. Cenat se secó las lágrimas, besó a Hazan por última vez y salió lentamente por la puerta. Los gritos de Hazan resonaron en la calle. Tía, vuelve, no me dejes solo. Cada paso de Cenat era como un martillazo en su corazón. Y Nadeem estaba de pie en la puerta viendo llorar a su hijo, pero también sentía un vacío en el corazón que aún no estaba listo para aceptar. Tras la partida de Cenat, la casa quedó en un silencio sepulcral. En cuanto se cerró la puerta, el viento pareció cesar. En un rincón del patio, se guardaba la misma silla de plástico donde Cenat solía sentarse y jugar con la llamada a la oración. Hoy, esa silla estaba vacía y desierta. Hazan estaba sentado en un rincón de su habitación, con los ojos enrojecidos y los labios temblorosos. En la mano tenía el avión de juguete que Cenat había olvidado guardar en su bolso. La miró una y otra vez y dijo lentamente: Tía, vuelve, no le diré nada a Baba. Nadeem estaba de pie en la puerta de la habitación observando todo esto, pero no pudo decir nada. Había una extraña inquietud en su interior. Se decía a sí mismo: todo esto se olvidará con el tiempo, los niños olvidan rápido. Pero en el fondo, sabía que solo era una excusa. Cayó la tarde. No olía a comida en la casa, los utensilios de cocina estaban vacíos. Nadeem intentó cocinar, pero en cuanto se encendió la estufa, recordó la cara sonriente de Cenat cuando estaba ocupada en la cocina y Hazan estaba sentado en la encimera escuchando historias. Nadeem apagó la estufa y empezó a preparar una taza de té, pero al dar el primer sorbo, recordó que Cenat siempre le añadía una pizca de cardamomo, y hoy no tenía ese aroma. Por la noche, Hazan salió de la habitación y caminó lentamente hacia su padre. Baba, ¿por qué enviaste a la tía? Nadeem lo miró de reojo. Ella ya no podía quedarse aquí. La voz de Hazan se quebró. Era mala. Nadeem guardó silencio. Esta pregunta le martilleaba el corazón. Baba, si ella era mala, yo también lo soy, porque la amo. Al oír esto, la taza de té que sostenía Nadeem tembló. Miró a su hijo a los ojos. Había vacío en ellos, el vacío que siempre permanece tras la pérdida de un ser querido. Al caer la noche, Hazan estaba tumbado en la cama, mirando al techo. La habitación estaba a oscuras, solo la tenue luz de la ventana le iluminaba el rostro. Hablaba en voz baja consigo mismo. La tía seguro que volverá. No puede dejarme solo. Por otro lado, Nadeem también estaba tumbado en la cama, pero el sueño lo dominaba. Intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, pero una voz interior le decía: te llevaste a la madre de tu hijo. Esa fue la primera noche que Nadeem sintió tan profundamente la falta de decoración en su casa, y empezó a darse cuenta de que tal vez ese silencio lo destrozaría por dentro en los días venideros. Había pasado una semana desde el fallecimiento de Cenat, pero el ambiente en casa seguía triste. La risa de Hazan, que antes se oía hasta la otra esquina de la calle, había desaparecido. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado solo en su habitación, mirando en silencio por la ventana en lugar de tocar sus juguetes. Un día, un comerciante del barrio detuvo a Nadeem. Hermano Nadeem, ¿cómo estás? Últimamente tu hijo está muy callado. Antes saludaba, pero ahora solo baja la mirada. Nadeem sonrió levemente. Es solo que, debe ser la presión escolar. Pero en el fondo, sabía que no era presión escolar, sino fruto de su propia terquedad. Esa misma noche, Kasif, el viejo amigo de Nadeem, llegó a casa. Los dos estaban sentados en el patio. Hazan también estaba sentado en un rincón cercano. Kasif dijo en voz baja: amigo, este niño parece muy triste. ¿Qué ha pasado? Nadeem intentó cambiar de tema, pero Kasif continuó: le pedí que saliera a jugar y me dijo: mi tía no está, así que no tengo ganas de jugar. Nadeem, esto no está bien. Al oír esto, Nadeem sintió como si le hubieran apretado el corazón.
Kasif, no lo entiendes, hice lo que hice por su bien. Kasif respondió con seriedad, ¿por el bien? ¿O por mi ego? Las palabras de Kasif le dieron a Nadeem como una flecha en el corazón. Miró a Azan, que giraba el volante de un coche averiado, pero sus ojos ya no tenían la misma chispa de vida que antes. Esa noche, Nadeem observó atentamente a su hijo dormir por primera vez. Azan murmuraba algo en sueños. Tía, cuéntame un cuento, no quiero dormir solo. El corazón de Nadeem se encogió. Recordó cómo Cenat contaba historias del Azan por las noches y con qué paz se quedaba dormido en su regazo. En ese momento, una punzada de duda se apoderó del corazón de Nadeem. ¿Realmente le había arrebatado a su hijo la felicidad más preciada? Pero al mismo tiempo, su muro de duda seguía en pie. Pensaba, si lo traigo de vuelta, volveré a perder el control de todo esto. Con este conflicto, Nadeem se acostó en la cama, pero el sueño lo eludió de nuevo. El silencio de la noche afuera se hacía más profundo, y un vacío se extendía dentro de la casa, cada día más grande. Habían pasado 2 semanas desde que Cenat se fue. Azan se había vuelto aún más silencioso. Iba directo a su habitación en cuanto llegaba de la escuela y cerraba la puerta. El plato de comida solía ser el mismo, y a veces solo comía 1 o 2 bocados y luego se callaba. Esa noche, cuando Nadeem regresó de la oficina, vio a Azan tumbado en la cama, con la cara roja y una fina gota de sudor en la frente. «Hijo, ¿estás bien?», preguntó Nadeem con nerviosismo. Azan abrió lentamente los ojos. «Baba, ¿dónde está la tía?». Nadeem sintió como si alguien le hubiera retorcido el corazón. «Hijo, descansa, yo traeré agua». A medida que avanzaba la noche, la fiebre de Azan subía. Su respiración se aceleraba y el hipo no paraba. Nadeem entró en pánico y llamó al médico. El médico llegó, le puso una inyección, le recetó una medicina y se fue, pero al irse, pronunció una sola frase. «Necesita apoyo emocional. Si no, esta tristeza empeorará su salud». Después de que el médico se fuera, Nadeem se sentó junto a la cama y le puso vendas frías en la frente a Azan. Azan dijo en un estado semiconsciente: «Papá, llama a la tía, no estaré bien sin ella». Estas palabras comenzaron a resonar en el pecho de Nadeem. Los momentos en que Azan reía en el regazo de Cenat, en que se quedaba dormido escuchando cuentos y en que la llamaba su ami comenzaron a aparecer ante sus ojos. La dureza del corazón de Nadeem pareció derretirse. La frase del médico y la voz débil de su hijo resonaban en su mente una y otra vez. Necesita apoyo emocional. Si no, esta tristeza empeorará su salud. A altas horas de la noche, Nadeem cogió su móvil. Le temblaban las manos. Estaba mirando el número de Cenat, pero no se atrevía a llamar. Su corazón le decía: «Deja ya de terquedad. Hazlo por tu hijo», pero Anna seguía susurrándole al oído: «Si le devuelves la llamada, todo se te escapará de las manos». Azan repitió en sueños: «Tía, te quiero». Al oír esto, a Nadeem se le humedecieron los ojos. Cogió el teléfono y marcó el número de Cenat. El timbre sonaba y el corazón de Nadeem latía con fuerza. De ahí llegó la voz cansada, pero familiar, de Cenat: «Asalamu alaikum. ¿Estás bien?». Nadeem guardó silencio un momento y dijo: «Cenat. Azan está enfermo, y solo te echa de menos a ti». La respiración de Cenat se detuvo al preguntar: «¿Voy?». Nadeem respondió vacilante: «Sí. Ven». Este fue el momento en el que el ego y la terquedad de Nadeem comenzaron a desmoronarse, pero no tenía idea de que los días que siguieron a esta decisión cambiarían todo en su vida. Era de mañana. Un sol tenue se asomaba entre las nubes, pero el aire dentro de la casa seguía siendo frío y sofocante. Azan yacía envuelto en una manta, medio inconsciente. Respiraba con dificultad y tenía los labios secos. Nadeem deambulaba por el patio, exhausto tras pasar la noche en vela, pero con el oído siempre puesto en la puerta principal. De repente, la puerta se abrió y entró Cenat. Llevaba una pequeña bolsa en la mano, probablemente medicinas y algo de fruta. La preocupación se reflejaba en sus ojos y la misma familiar dulzura en su rostro. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó Cenat rápidamente. Nadeem no pudo decir nada, simplemente se giró hacia un lado. Cenat fue directa a la habitación de Azan. En cuanto se sentó cerca de la cama y le tomó la mano, Azan abrió los ojos con una débil sonrisa.
Tía, has venido. Su voz se quebró, pero su rostro tenía la luz que le había faltado durante las últimas 2 semanas. Cenat le besó la frente. Sí, hijo, he venido, y pronto te recuperarás. Azan secó las lágrimas de Cenat con el meñique. No volverás a ir, ¿verdad? A Cenat se le partió el corazón. No, hijo, mientras me quieras, me quedaré aquí. Nadeem observaba la escena desde la puerta. La sonrisa de Azan, la mirada cariñosa de Cenat y la oleada de paz que se extendía por la habitación. Al ver todo esto, una extraña paz lo invadió, pero en algún lugar aún persistía una vaga duda. ¿Podría todo esto ser un peligro para mí, o es solo el apoyo de mi hijo? Cenat le dio la medicina a Azan y luego comenzó a darle sopa con una cuchara. Con cada bocado, los ojos de Azan recuperaban la luz. Mira, baba. Estoy comiendo, dijo Azan alegremente, como si quisiera convencer a su padre de que el regreso de Cenat era su medicina. Nadeem sonrió levemente por primera vez en tantos días, pero un profundo conflicto aún se cernía sobre él. Pensó, por ahora, le daré esta felicidad, pero lo que suceda después, lo decidiré yo. En ese momento, nadie imaginaba que el regreso de Cenat no era solo temporal, sino el comienzo de un gran punto de inflexión en los próximos días, que cambiaría la vida de todos. Pasaron 2 días. La salud de Azan empezaba a mejorar. Una leve sonrisa había regresado a su rostro y volvía a jugar con sus juguetes. Pero la mayor diferencia era que ahora se sentaba junto a Cenat una y otra vez, como si temiera que se fuera de nuevo. Esa tarde, una ligera brisa fresca soplaba en el patio. Azan, obstinadamente, hizo que Cenat y Nadeem se sentaran juntos. Se sentó en el medio, con una mano en la de Cenat y la otra en la de Nadeem. Ustedes dos escucharán la historia conmigo, y también hablarán, sonrió Azan. Nadeem y Cenat guardaron silencio al verse. Era la primera vez que tenían que sentarse cara a cara en presencia de su hijo. Cenat dijo vacilante, padre de Azan, nunca intenté ocupar tu lugar. Solo quería darle a este niño el amor de una madre. El rostro de Nadeem se suavizó por un instante, pero luego dijo con seriedad, quiero creer, pero aún recuerdo con claridad el momento en que lo oí llamarte, Ami. Esa palabra me asustó, Cenat. Cenat dijo lentamente, ¿me asustó o me hizo sentir solo? Esta frase le dio a Nadeem en el corazón. Bajó la mirada. Quizás, tengas razón, dijo con dificultad. Azan los miró a ambos con inocencia. Baba, ¿no te alegra que la tía haya vuelto? Nadeem puso la mano sobre la cabeza de su hijo. Hijo, quiero que seas feliz, y si tu felicidad está con Cenat, la acepto. Cenat sonrió levemente por primera vez, pero tras esa sonrisa aún se escondían las heridas que el comportamiento de los últimos días le había causado. Me quedaré aquí, pero con una condición, dijo Cenat. Nadeem preguntó conmocionado, ¿qué condición? Que no dudes de mí, y que si alguna vez te surge una pregunta, me la hagas. No me castigues callándome. Nadeem pensó un momento y luego negó lentamente con la cabeza. Azan saltó de alegría. Entonces todo está bien ahora, ¿verdad? Ambos dijeron al unísono, sí, todo está bien. Pero en el fondo, ambos sabían que ese bien era solo superficial. Las sombras de la duda y las heridas del pasado aún persistían, y esta historia está lejos de terminar. Pasaron algunos días. El ambiente en casa parecía mejorar. Azan había empezado a reír de nuevo, al volver de la escuela y sentarse junto a Cenat, haciendo los deberes y escuchando cuentos. Nadeem también intentaba unirse a la alegría de su hijo, pero en algún lugar de su corazón, esa vieja herida y duda seguían reprimidas. Esa noche, Nadeem llegó temprano del trabajo. En cuanto abrió la puerta, oyó una leve risa en el patio. Caminó lentamente hacia la habitación. Cuando echó un vistazo dentro, sus pasos se detuvieron allí tras ver la escena. Azan estaba sentado en el regazo de Cenat, y Cenat le besaba las mejillas. Ambos reían, y Azan repetía una y otra vez, Ami, eres el mejor. La palabra, Ami, fue como una explosión en el corazón de Nadeem. Esas viejas palabras inmediatamente resonaron en su mente. La misma duda, el mismo miedo, de que su hijo le diera a esta mujer el lugar de su madre. Nadeem entró en la habitación. De repente, la risa se convirtió en silencio. ¿Qué pasa? La voz de Nadeem era áspera. Cenat dijo nerviosa, Nadeem Saib,
solo estábamos jugando. Nadeem dijo con amargura, ¿un juego? ¿O algo más? Le dije que no se le pasara por la cabeza esa palabra. Azan lo interrumpió y dijo, Baba. Lo dije yo mismo, la tía no. Pero la misma mirada de siempre apareció en los ojos de Nadeem, una mezcla de ira y duda. Cenat, lo prometiste, gritó. Las lágrimas brotaron de los ojos de Cenat. Yo no hice nada, esto es el amor de un hijo. ¿Por qué lo malinterpretas todo? El tono de Nadeem se volvió aún más áspero. Porque mi corazón todavía no puede confiar completamente en ti. Al oír esta frase, la atmósfera en la habitación se hizo añicos. Azan gritó, «Papá, siempre haces llorar a la tía. No quiero hablar contigo». Salió corriendo furioso, y Cenat se quedó allí en silencio. El corazón de Nadeem estaba agitado. Por un lado, la alegría de su hijo, por el otro, la duda que se había apoderado de él repetidamente. Esa noche, una brisa fresca soplaba en el patio, pero dentro de la casa se había desatado otra vez una tormenta, y esta tormenta probablemente sería aún más peligrosa que la anterior. La noche era profunda. Azan seguía encerrado en su habitación. Ni siquiera a la hora de comer salía ni respondía a las repetidas llamadas de Nadeem. Cenat dijo en voz baja, «Voy a ver». Nadeem asintió en silencio. Cuando Cenat abrió la puerta, Azan yacía tranquilamente en la cama, con la cara hacia la pared. «Hijo, come», dijo Cenat en voz baja. Azan dijo sin girarse, «No quiero hablar con Baba. Te regaña todo el tiempo». El corazón de Cenat se encogió. Se sentó cerca de Azan y empezó a acariciarle el pelo. «Hijo, Baba te quiere mucho, solo que a veces se enfada». Azan dijo en voz baja, «¿Así son los que te quieren? Te hacen llorar y me regañan. Si te vas, yo tampoco me quedaré en esta casa». Nadeem escuchaba estas frases de pie cerca de la puerta. Algo resonó en su corazón, una voz que le llegó al alma. Por primera vez, pensó, ¿y si de verdad se alejara de mí? ¿Y si empezara a considerar a Cenat como su todo en lugar de a mí? Salió de la habitación en silencio. Salió al patio, se sentó en una silla y contempló el vacío un buen rato. Soplaba una brisa fresca, pero tenía gotas de sudor en la frente. Los recuerdos comenzaron a aflorar a su mente uno a uno, los primeros pasos de Azan, la alegría de decir Baba por primera vez, su primer día de escuela. Y ahora el mismo niño se alejaba de él. A la mañana siguiente, a la hora del desayuno, Azan se sentó junto a Cenat y comió. Ni siquiera respondió al saludo de Nadeem. Al ver esto, el miedo se apoderó de Nadeem. Se dijo a sí mismo, tengo que hacer algo, o me arrebatarán a este hijo. Pero también sabía que ese algo significaba acabar con sus dudas, o eliminar a Cenat de su vida para siempre. Ninguna decisión era fácil, y las consecuencias de ambas podían ser graves. Esta mañana, Nadeem estaba un poco diferente. Durante el desayuno, observaba en silencio a Cenat, como si intentara leer algún secreto oculto en su rostro. Azan le decía alegremente a Cenat que estaba lista para ir a la escuela, pero la mirada de Nadeem solo estaba fija en ella. Por la tarde, cuando Azan se fue a la escuela, Nadeem decidió dar un paso inusual. Salió al patio y dijo con un tono aparentemente normal. Cenat, hoy te aumento el sueldo, pero tengo que preguntarte una cosa. Cenat, sorprendida, respondió, sí, pregúntame. Nadeem preguntó con voz lenta pero profunda, si recibieras un sueldo más alto y más comodidades que en una casa rica, ¿te irías de esta casa? La sorpresa y la tristeza se unieron en el rostro de Cenat. Nadeem Saib, ¿qué clase de pregunta me haces? No estoy aquí por dinero, estoy aquí por Azan. Nadeem sonrió levemente, pero pensó, a ver cuánto tiempo dura esto. Esa noche, Nadeem llamó a su viejo amigo Kasif. Le dijo, llegas con un nuevo puesto, un hombre rico que le ofrece a Cenat trabajar en su casa. A ver si acepta. Al día siguiente, Kasif sí fue a casa. Nadeem le presentó a Cenat y luego fue a la cocina, pero estaba atento a cada palabra. Kasif sonrió y dijo, hermana Cenat, es raro ver a una mujer trabajadora y honesta como tú. Mi casa es grande, te pagaré el triple de mi sueldo, y habrá una habitación aparte para ti. Cenat pensó un momento y luego respondió directamente, gracias, pero no puedo irme de esta casa. Kasif se rió y dijo,
Ni siquiera una oferta tan buena. Cenat dijo con firmeza, no es solo mi trabajo aquí, mi hijo también está aquí. Y ninguna madre abandona a su hijo. Al oír esto, Nadeem, que escuchaba tras la puerta, se quedó petrificado. Una oleada de emoción y vergüenza lo invadió. Pero esa misma noche, sentado en su habitación, otro pensamiento lo invadió. Si de verdad ama tanto el Hazán, ¿hasta dónde podrá llegar mañana en mi vida? ¿Podrá apoderarse de mi confianza y de mi hogar con el pretexto del amor de mi hijo? Es decir, la sombra de la duda no había desaparecido por completo, sino que había comenzado a abrirse paso en su corazón desde una nueva dirección. Pasaron unos días. Las sospechas de Nadeem aparentemente se habían calmado, pero en el fondo seguía poniendo a prueba a Cenat. Observaba cada detalle de su comportamiento, sopesaba sus palabras. Cenat sabía que Nadeem aún no estaba completamente satisfecha, pero cumplía con su responsabilidad en silencio. Esa noche, Hazán llegó de la escuela con una caja colorida en la mano. Corrió a la cocina y dijo felizmente, «Tía, esto es para ti». Cenat preguntó sorprendida, «¿De dónde ha salido esto?» Hazán respondió con inocencia, «¿Me lo dio Baba?» Nadeem, que estaba en la puerta, se quedó atónito, «¿Yo? Yo no di nada». Hazán exclamó de inmediato, «Oh, no. Me lo dio el tío Said, el que estaba fuera de la puerta». El rostro de Cenat se puso serio. «¿Quién es el tío Said?» Hazán respondió con inocencia, «El que a veces hablas, lo encontraste fuera de la escuela hoy y me pidió que te diera esto». Al oír esto, el rostro de Nadeem cambió. «¿Eso significa que te encuentras con un hombre fuera de la escuela?» Su voz era áspera y amarga. Cenat exclamó de inmediato, «Señor Nadeem, es mentira. No conozco a nadie fuera de la escuela». La ira de Nadeem aumentó. ¿Y esta caja? Muestra claramente que hay una conexión entre tú y esta persona. Hazán exclamó con miedo, «Papá, la tía no hizo nada, solo». Nadeem interrumpió a su hijo, «Cállate, esto es cosa de adultos». Los ojos de Cenat se llenaron de lágrimas. «Siempre quise que tu hijo fuera mío. ¿Me estás acusando otra vez?» Nadeem respondió con frialdad, sin acusaciones. «Es la verdad. Y no vivirás en esta casa a partir de mañana por la mañana». Hazán rompió a llorar y abrazó a Cenat. «No puedo vivir sin ti». Nadeem, furioso, agarró la mano de su hijo e intentó apartarlo, pero Hazán lo abrazó con más fuerza. «Papá, si la tía se va, yo tampoco me quedaré contigo». Al oír esto, Nadeem se detuvo un momento, pero luego dijo con severidad, «Yo tomaré esta decisión, no tú». Esa noche, un extraño silencio reinó en la casa. Hazán anhelaba el abrazo de una madre, Cenat estaba de nuevo a punto de irse de casa, y la duda en el corazón de Nadeem se había encendido aún más. Hazán había estado llorando toda la noche y finalmente se durmió en la habitación de Cenat. Cenat no dejaba de acariciarle el pelo en silencio, pero las lágrimas brotaban de sus ojos. Antes del amanecer, sacó su bolso y empezó a doblar su ropa. Pensaba, quizás este sea mi destino. Donde quiera que vaya, la culpa me persigue. Cuando Hazán despertó, vio inmediatamente el bolso de Cenat. «¿Te vas?» Cenat bajó la mirada. «Sí, hijo». Baba lo dijo. El rostro de Hazán palideció de repente. «Explícaselo a Baba. Él estará de acuerdo». Cenat esbozó una débil sonrisa. «A veces hay que darle tiempo a Baba». En ese momento, llamaron a la puerta. Nadeem, que estaba sentado en el salón, se levantó y salió. Un hombre de mediana edad estaba en la puerta. El mismo Said, mencionado ayer. «¿Quién eres?», preguntó Nadeem con frialdad. Said dijo inmediatamente, «Trabajo en seguridad fuera de la escuela. Esta caja que llegó a manos de tu hijo, se la di yo». La ira volvió a encenderse en los ojos de Nadeem. «¿Por qué se la diste? ¿Con qué derecho?» Said respiró hondo. «Esta caja estaba originalmente a nombre de tu esposa». Nadeem se sorprendió. «¿De mi esposa?» Said dijo lentamente. «Sí, tu difunta esposa. Trabajó conmigo en una escuela benéfica. Antes de irse, me dio esta caja para que se la entregara a Cenat cuando llegara el momento. Porque Cenat era en quien confiaba ciegamente, y quería que cuidara de tu hijo». Los pasos de Nadeem parecían hundirse en la tierra.
¿Qué? Dices la verdad. Su voz temblaba. Said negó con la cabeza. En esta caja hay una carta de tu esposa, y algunas fotos que se tomó con Cenat y con la llamada a la oración. Las manos de Nadeem temblaban al abrir la caja. Dentro, efectivamente, había fotos sonrientes de su esposa, incluyendo a Cenat y al pequeño Azan. La carta decía: Nadeem, si esta carta te llega después de mí, debes saber que Cenat no es solo una criada. Será como la madre de tu hijo. No dudes de ella, porque mi hijo estará seguro en su contacto. Las lágrimas inundaron los ojos de Nadeem al leer estas palabras. Sostuvo la carta contra su pecho, pero solo un pensamiento resonaba en su corazón. ¿De quién he dudado durante tantos días, y a quién le he roto el corazón? Al entrar, vio a Cenat de pie con la bolsa en la mano y a Azan abrazando sus pies, llorando. Nadeem dijo en voz baja: Cenat, devuelve esta bolsa. Cenat lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? La voz de Nadeem era grave. Te he hecho mucho daño, y ahora es hora de enmendar las cosas. Este momento fue la mayor alegría para Azan, pero el más profundo arrepentimiento para Nadeem. Nadeem aún tenía la carta en la mano, cuyas palabras resonaban como un martillo en su corazón. No dudes de Cenat. Será como la madre de tu hijo. Estas palabras no solo disiparon sus dudas, sino que también destrozaron su orgullo y su ego. Se acercó lentamente a Cenat. Cenat estaba de pie sosteniendo la bolsa, con los ojos húmedos y un silencio en su rostro que atestiguaba muchas heridas. Azan lloraba a sus pies. La voz de Nadeem era pesada y quebrada. Cenat, devuelve la bolsa. Cenat lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué? Para que mañana vuelva a dudar de mí y me regañe. Esta frase llegó directamente al corazón de Nadeem. Guardó silencio un momento, luego, sosteniendo la carta, dijo: Mira, esta es la carta de mi esposa, para ti. Cenat tomó la carta con manos temblorosas, y al penetrar sus palabras en sus ojos, sus labios comenzaron a temblar. Sostuvo la carta contra su pecho y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Ella confió en mí. Su voz temblaba. Nadeem dijo lentamente: No solo confianza. Ella quería que fueras la madre de mi hijo. Y yo, no te di más que culpa y dolor. Las lágrimas de Nadeem fluyeron libremente. Te pido disculpas, Cenat, por todo lo que dije, todo lo que pensé. No me perdones si quieres, pero no te vayas de esta casa. Azan y yo, ambos te necesitamos. Cenat miró a Azan en silencio. La niña los miraba con una mezcla de sorpresa y alegría, como si comprendiera por primera vez que incluso los adultos pueden cometer errores y cambiar. Cenat respiró hondo y dijo: Nadeem Saib, no administré tu casa solo por un trabajo. Vi amor aquí, vi la sonrisa de una niña, y no quiero dejarla. Pero hazme una promesa. Nadeem respondió de inmediato: Lo que tú digas. La mirada de Cenat rebosaba determinación. Nunca dudes de mí en el futuro. Si hay algo, pregúntame, porque cuando se rompe la confianza, también se rompen las relaciones. Nadeem inclinó la cabeza y dijo: Lo prometo. Azan, felizmente, les tomó las manos. Ahora pelearán, ¿verdad? Ambos dijeron al unísono: No. Y en ese momento, la paz inundó la atmósfera de la casa por primera vez en muchos días. Pero nadie tenía ni idea de que la paz en la vida no es eterna, y que los próximos días traerían otra prueba. Pasaron algunas semanas. El ambiente en casa había mejorado. La conversación entre Nadeem y Cenat se había suavizado. La risa de la llamada a la oración resonaba de nuevo en el patio. Nadeem, en efecto, había cumplido su promesa. En lugar de la duda y la amargura, había dado paso a la confianza. Pero la vida trae una nueva prueba justo cuando todo parece ir bien. Una tarde, Nadeem regresaba de la oficina cuando, en la esquina de la calle, su mirada se posó en un rostro anciano. Era una mujer de mediana edad, con el rostro cansado pero un brillo extraño en los ojos. Reconoció a Nadeem y gritó: Nadeem Bey. Assalamu alaikum. Nadeem se detuvo sorprendido. Sí, tú. La mujer dijo lentamente: Soy la hermana mayor de Cenat. Chamim. Nadeem preguntó sorprendido: ¿Estás aquí? Chamim miró a su alrededor y dijo: Hablaré con franqueza. Cenat no te ha contado todo sobre su vida pasada. Los pasos de Nadeem se detuvieron.
¿Qué quieres decir? Chamim dijo, hay una persona en su pasado, con quien iba a casarse, pero el asunto terminó. Y, esa persona todavía quiere ver a Cenat. Al oír esto, una vieja chispa se encendió de nuevo en el corazón de Nadeem. Preguntas comenzaron a resonar en su mente. ¿De verdad me ocultó algo Cenat? ¿Es este secreto la verdadera razón por la que se queda aquí? Chamim dijo lo último. Te digo esto para que no confíes ciegamente en nadie. Nadeem no le preguntó nada más, pero una tormenta ya se había desatado en su corazón. En cuanto llegó a casa, vio a Cenat jugando con Azán en el patio. Ella reía, y Azán reía. Esta escena solía tranquilizarlo, pero hoy, una extraña carga se le había quitado del corazón. Cuando todos se iban a dormir, Nadeem se quedaba despierto hasta tarde. Recordó la carta que le había dejado su difunta esposa, y también lo que Chamim había dicho. ¿Es posible que ambas cosas sean ciertas? ¿Que Cenat también me esté ocultando algo? Las mismas sombras de siempre comenzaron a aparecer en sus ojos una vez más. Y estas sombras iban a dar lugar a un acontecimiento en los próximos días que sacudiría los cimientos de la relación de todos. A la mañana siguiente, Nadeem se despertó más temprano de lo habitual. Desayunó en silencio, pero en el fondo había tomado una decisión. Iba a descubrir la verdad sobre el pasado de Cenat. Fingió ir a la oficina, pero en realidad estaba escondido en un rincón de la calle desde donde se veía claramente la puerta de la casa. Sentía una extraña inquietud en el corazón, como si no quisiera ver nada, pero no pudiera detenerse. Alrededor del mediodía, un hombre entró lentamente en la calle. Alto, de hombros encorvados, y con un pequeño sobre en la mano. El corazón de Nadeem latía con fuerza. El hombre se acercó directamente a la puerta y llamó. Cenat abrió la puerta y salió. Miró al hombre con un instante de sorpresa, luego bajó la mirada. ¿Por qué has venido? La voz de Cenat era débil, pero llegó a los oídos de Nadeem con claridad. El hombre dijo, solo quería darte esto. Es un viejo recuerdo, quizás puedas quedártelo. Cenat dijo con severidad, esto se acabó, y no vuelvas nunca más. Devolvió el sobre y entró de inmediato. El corazón de Nadeem latía con fuerza. Al ver esa escena, dos voces comenzaron a luchar en su mente. ¿Ves? Iba a verme. Pero también se negó rotundamente y no aceptó nada. Con este conflicto, regresó a casa. Cenat lavaba platos tranquilamente en el patio, pero había una ligera preocupación en su rostro, como si este encuentro la hubiera conmocionado por dentro. Por la noche, Nadeem decidió iniciar una conversación. ¿Vino alguien a verte hoy? Cenat hizo una pausa y luego dijo, sí, pero ese es un capítulo del pasado que cerré hace mucho tiempo. Nadeem la miró a los ojos y dijo, ¿por qué no me lo dijiste? La voz de Cenat era grave, porque sabía que dudarías de nuevo, y quería que este momento pasara y que todo volviera a la normalidad. Al oír esto, Nadeem guardó silencio, pero esta pregunta permaneció en su corazón, ¿de verdad ha terminado, o aún queda algo en la historia? Y la respuesta a esta pregunta se encontraría en los próximos días de una manera que cambiaría sus vidas una vez más. Pasaron 3 días. Todo parecía normal, pero el corazón de Nadeem no se tranquilizaba. Cenat estaba ocupada con las tareas de la casa, Azán jugaba alegremente con ella, pero la mente de Nadeem no dejaba de recordar la escena de la calle cuando el hombre llamó a su puerta. Esa noche, cuando empezó a llover ligeramente, llamaron de nuevo a la puerta. Nadeem estaba en el patio. Se sobresaltó y esta vez fue él mismo a la puerta. En cuanto abrió la puerta, el mismo hombre estaba frente a él, empapado, con una carpeta de plástico en la mano. Había determinación en sus ojos y amargura en su rostro. He venido otra vez. Porque esta vez necesitas saber la verdad, dijo sin rodeos. Nadeem preguntó con voz grave, ¿qué verdad? El hombre le ofreció la carpeta. Contiene todo lo que necesitas saber sobre la mujer que cuidó de tu hijo. Nadeem tomó la carpeta y contuvo la respiración un instante. Dentro había algunas fotos, viejas y polvorientas, pero claramente reconocibles. En ellas, Cenat aparecía con el mismo hombre, a veces sonriendo, a veces en un festival, y en una de ellas, los dos sostenían a un niño. Una explosión en el corazón de Nadeem. ¿Quién es este niño?, preguntó con enojo. El hombre dijo en voz baja, mi hijo, y un recuerdo del primer amor de Cenat.
Estas palabras le golpearon el corazón como un martillo. Empezaron a resonar en sus oídos. Primer amor, hijo, secreto, oculto. «Mientes», exclamó Nadeem con enojo. El hombre respondió con seriedad: «Si es mentira, Cenat lo negará. Pero recuerda, este niño se perdió en algún lugar, y desde ese día, Cenat estuvo separada de mí». La lluvia caía más rápido. Nadeem entró con la carpeta en la mano y se quedó mirando a Cenat, que estaba en el patio. En sus ojos se mezclaban preguntas, ira y confusión. «¿Qué es todo esto, Cenat?». Su voz era atronadora. Cenat echó un vistazo a la carpeta y se sonrojó. Azán estaba de pie en un rincón escuchando todo esto, con el miedo y la confusión agobiando su pequeño corazón. Una tormenta estaba a punto de estallar dentro de la casa que lo cambiaría todo. El sonido de la lluvia resonaba en el patio. La carpeta en la mano de Nadeem temblaba, y sus ojos estaban fijos en Cenat. «¿Qué es todo esto, Cenat? Estas fotos, este niño, ¿y quién es esta persona?». Su voz estaba llena de ira y de un extraño dolor. Cenat tomó lentamente la carpeta de su mano. Observó cada foto y, como si una vieja herida se hubiera reabierto, las lágrimas llenaron sus ojos. «Este es mi pasado, Nadeem Saib. Un pasado del que siempre huía, porque sentía que nadie podría soportar su carga». Se sentó en una silla en la esquina del patio. La llamada a la oración se acercaba y se paró a su lado. «Vivía en un pueblo. Allí, me casé con un hombre, el mismo hombre que vino hoy a tu puerta. Incluso antes de la boda, tuvimos un hijo. Sí, había pecado, y este es mi mayor arrepentimiento». Los ojos de Nadeem se abrieron de par en par, sorprendido, pero permaneció en silencio. Cenat continuó con voz temblorosa: «Considerábamos a este niño una muestra de nuestro amor, pero la pobreza y las circunstancias nos separaron. Un día, mi hijo se separó de mí en el mercado, y nunca más nos volvimos a ver. Después de ese accidente, yo también me separé de esa persona. Pensé que tal vez era un castigo de Alá». Miró a Nadeem: «Vine a la ciudad, hice trabajos y luego fui a tu casa. Tu esposa confió en mí, porque nunca le hice daño a nadie. Cuidé de Azán como a mi propio hijo, porque conozco el dolor de perder a una madre». La lluvia había arreciado. Varias tormentas rugían a la vez en el corazón de Nadeem. «Entonces, ¿por qué me ocultaste todo esto?». Cenat dijo en voz baja: «Porque sabía que me habrías echado de casa ese mismo día, y no quería perder a Azán». Se hizo un largo silencio. Solo se oían los suaves sollozos de la lluvia y la llamada a la oración. Nadeem miró a Azán, quien sujetaba con fuerza la mano de Cenat. «Baba, no saques a la tía, es mi madre». Nadeem respiró hondo. Su corazón le decía que el presente de Cenat era más importante que sus errores pasados. Hoy es madre, una protectora, que le dio a su hijo el amor que ella misma no pudo darle. Habló en voz baja: «Cenat, cada persona tiene un pasado. Uno bueno, otro malo. Pero a una persona se le reconoce por su presente. Lo que hiciste por mi hijo no es menos que lo que hace una madre». Las lágrimas comenzaron a brillar en los ojos de Cenat. «Entonces, ¿me dejarás quedarme en esta casa?». Nadeem esbozó una leve sonrisa. «No, no quiero retenerte en esta casa, sino en la relación a la que tienes derecho». Azán preguntó, sorprendido: «¿Qué relación, baba?». Nadeem miró a Cenat y dijo: «De madre, y si ella quiere, de su esposa también». Las lágrimas inundaron los ojos de Cenat. Por primera vez, vio en los ojos de Nadeem la confianza que había anhelado durante años. La lluvia había parado, pero una nueva luz había descendido sobre esta casa. Una luz que dejaba atrás la niebla del pasado, encaminándose hacia un nuevo viaje.